Tuvimos la oportunidad de recibir en nuestro podcast a Vidal Vivas Granados, administrador de empresas, sociólogo y estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia, una persona de ideas firmes y opiniones claras. Conversamos de todo un poco, su niñez, cómo monteaba con sus hermanos y amigos, su gusto por el vallenato y hasta su sueño de ver convertida en municipio la tierra que lo vio crecer y, por qué no, llegar a ser el alcalde. Sí, señor, estamos hablando de Río Grande. Hola mundo, ¿cómo están? Saludos cordiales, bienvenidos una vez más a Historias con Prestigio. Yo soy Lilibet Palacio y hoy tengo un invitado súper especial. Está bastante preparado, una persona, podemos decir que de buenas opiniones, a veces un poquito polémico. Está con nosotros Vidal Vivas Granados, quien es sociólogo, es administrador de empresa, está en el 8º semestre de Derecho y aparte de eso es especialista en gestión pública. ¡Bienvenido! Muchas gracias, Lilibet, para ti, para toda la audiencia de este importante programa, por esta invitación que me hace. Muy contento de estar aquí. Ya voy para el 9º semestre. Acabamos de terminar el 8º y vamos para el 9º semestre de Derecho en la gloriosa Universidad de Antioquia. Qué bien, hombre, felicidades. Es una persona que se prepara, es una persona de opiniones contundentes, es una persona que es del pueblo y que siempre está dispuesto a dar una palabra, una asesoría. Siempre se le ve por ahí en diferentes medios de comunicación. Hay gente que lo quiere, gente que no lo quiere, como todos, ¿no? Como decía alguna vez, muchas veces hay algunos que me llevan como protagonista o antagonista de sus afectos, pero ahí siempre me llevan en su corazón. Y bueno, la verdad es que nos gusta estudiar mucho porque tenemos sueños, tenemos metas, pero aparte de eso, Lili, yo soy de los que pienso, he estudiado la mayor parte del tiempo los fines de semana, entonces yo digo, bueno, prefiero estudiar un fin de semana que estar tomando licor o algo, entonces Uy, sí. aprovecho el tiempo estudiando. Aprovecho el tiempo estudiando. Vidal, es de Urabá. Dicen que es el futuro alcalde de Río Grande. No sé si algún día. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo visualiza usted a Río Grande en unos 10 años? Ahorita lo hablamos. Queremos conocer un poco más de ti. ¿Dónde naciste? Bueno, realmente mi cédula dice que yo nací en apartado, pero Ujú. realmente yo nací en el corregimiento de Río Grande, por allá en el año 1982. Río Grande pertenece al municipio de Turbo y distrito. ¿Naciste allá? Sí, en ese pueblito, una infancia, digamos, muy bonita. Yo creo que una de las épocas más bonitas de uno casi siempre termina siendo la niñez y más cuando uno ha sido de pueblo. Entonces, viví entre Río Grande y aquí apartado, ahí ha transcurrido la mayor parte de mi vida. ¿Qué hacías en tu niñez? ¿Qué hacías en Río Grande? Bueno, lo que me gustaba mucho antes de que llegara, digamos, el tema de la violencia, era que nosotros no íbamos, que, bueno, en ese tiempo no íbamos a montear, a coger conejo, a coger iguana. Entonces, no íbamos a pescar, pero yo le cogí mucho miedo a los pescados porque siempre que metía la mano en una cueva o algo, me mordía un pescado que se llama ciritó, se me hinchaba la mano, entonces yo iba a pescar, pero llevaba los pescados. Nos íbamos a O sea, iguanear, eras el que cargaba. era el que cargaba a iguanear, Ah. a coger iguanas, a sacarle los huevos. Íbamos a coger conejos, hasta ese animal que le decimos zorrachucha, también cogíamos zorrachucha, ¿Y hacíamos qué hacían cocinadito, con eso? que en ese entonces se podía y entonces, Y ven, y la zorra se come. y es sabrosa, sabe a pura gallina, la zorra come gallina, sabe a gallina. Entonces comíamos zorra ahumada, todo era ahumado, nos volvíamos hasta che. En ese tiempo, digamos que se podía, eso era como parte de una selva, entonces no se tenía esa concesión de
de cuidar a la naturaleza o que los animales están en extinción como ahora. O sea, es decir que no era problema como ahora. Dejaban que hicieran. Ven, y cómo el tema de los huevitos de las iguanas. Bueno, las iguanas en ese tiempo había mucha iguana, no como ahora que están en extinción. Entonces, mi hermano menor, un saludo muy especial para él, era cirujano de iguanas, entonces le sacaban los huevos a la iguana. Entonces, nosotros éramos muy responsables porque volvíamos y la cocíamos. Él le sacaba bien sus huevitos, casi siempre en enero, en temporada de Semana Santa, y comíamos demasiado huevo de iguana. Yo me acuerdo. O sea, ¿cómo es la preparación? ¿Cómo lo hacen? Entonces uno saca esos huevos de iguana y los pone a sancochar con sal y después los pone a secar. Bueno, eso muy sabroso en ese entonces. Hasta recuerdo una vez que nos fuimos a iguanear 3 y nos cogimos. Literal se llamaba así, iguanear. Iguanear, así le decían. Cogimos como 6 iguanas y fueron como 900 huevos de iguana. Entonces comí tanto huevo de iguana que me dio tanto dolor de cabeza y ya desde ahí casi como a los 15 años ya dejé de molestar con iguanas. ¿Y qué piensas hoy en día de eso? No, yo pienso que los tiempos han cambiado y que hay que cuidar las iguanas. Ya hoy no te comerías un huevito. No, ni un huevito de iguana, bueno, iguana nunca comí. Ok. Y más porque en este momento las iguanas están en extinción. Claro, y son muy bonitas. Muy bonitas. Lindas, ¿no? Y tú sabes que son el símbolo que representan al municipio apartado. Claro que sí. Ve, ahorita, de hecho, después de ti, vamos a tener una entrevista súper interesante con Martín Julio. Ahora que hizo símbolo de apartado, me viene a la mente el escudo, cultura y todo eso. Ahorita viene Martín también para que hablemos de todas esas épocas bonitas. ¿Y qué hacían entonces con las famosas zorras? Bueno, con las zorras las llevamos a las casas, las ahumábamos y nos poníamos a hacer cocinadito, cogíamos coco y entonces eso era zorra o zarigüeya, como le dicen ahora, zorra guisada. Eso te digo que era una cosa pues de locura porque cuando estábamos pequeños mi mamá se separó con mi padre cuando nosotros teníamos 6 años, entonces mi mamá nos da mucha libertad. Entonces nosotros manteníamos en un campo de acción, digamos desde Río Grande hasta a Ucrania, hacia Nueva Colonia, casi hasta aquí, hasta Chinita, Gas. O sea, un círculo como de 30 kilómetros unos 15 kilómetros a la redonda recorriendo eso. Entonces manteníamos comiendo iguanas, comiendo conejos. Nos gustaba más el conejo que la iguana. Sí, aquí ya que sabe el conejito. El conejo, no, es un sabor único que a caviar, casi que como el sabor de 4 toronjas. Lo puedes disfrutar, pero no lo puedes describir. Es ese mismo que preparan para como por pasto. O aquellos ese es el cuy. Ese es el cuy. No es lo mismo. No es lo mismo, no. Acá era conejo y que en ese tiempo se podía, pero igual ahora como estamos con una extinción de muchas especies, tampoco se debería comer conejo. Es que no es bueno. Pero sí se puede comer cuy porque el cuy lo cultivan y todo eso. Y ya eso es una cultura pues en Pasto, es en Pasto donde comen el cuy. Bueno, ¿y cómo era Río Grande en esa época? Bueno, Río Grande. Muy diferente a lo que es ahora. Sí, era un pueblo inicialmente de 3 callecitas. Había un potrero grande, estamos hablando antes de 1992, que hicieran la invasión. Había un tecal grande. Río Grande era un pueblo, o sea, muy bonito y el río, zona, digamos, verde. Y bueno, posteriormente llegó la invasión que hubo en la era a principios de los 90. Siguió el pueblo bueno, ya digamos que no es lo mismo, pero digamos que a partir de los 90, cierto tiempo para acá, ya empiezo a venirme más para apartado. Entonces dejo de estar menos en Río Grande, pero era un pueblo donde lo bueno de los pueblos es que casi todos se conocen, casi todos somos familia y se vive, digamos, una cultura
muy chévere. Yo no voy casi a Río Grande porque cuando voy allá te salgo borracho. Y ¿Cómo entonces, sí, así? me, Pero borracho de dar vueltas. no, en Río Grande se consume bastante alcohol. Entonces uno que lleva tiempo que no ve a las personas, entonces le ofrecen licor, hay que tomar licor y entonces salgo siempre borracho de cuando voy a Río Grande. Bendito sea el Señor. Bueno, en aquella época en las que iguaneabas, conejeabas y qué, ¿cómo era lo otro? Ah, bueno, y Y, pescabas. y pescado. ¿Con quiénes hacías todos estos recorridos? Me imagino que una gallada grande. Sí, en Río Grande vivíamos en el pueblito viejo, había una partecita que llamaba Cucho Arrecho, le decimos allá, Cucho Arrecho, entonces salía con mi hermano menor y como con 10 muchachos más de la cuadra y armábamos, digamos, un parchecito bueno. En ese entonces uno no existían los celulares, no existían los teléfonos, casi que no existía la televisión porque hubo un tiempo que en Colombia tuvimos la televisión mala por mucho tiempo, entonces uno se entretenía era con el saliendo al campo, inclusive que como estábamos cerca de las bananeras, también nos íbamos a recorrer todas esas bananeras a montar garrucha, como se dice. Ay, qué rico, eso sí lo llegué, Chévere. eso sí lo llegué a hacer y engallada, qué Y delicia. engallada. Fueron muchas las caídas en esos canales que me Sí, pegué. así es. Bueno, ¿hasta qué año, hasta qué edad estuviste allí en Río Grande y luego para dónde fuiste? ¿Qué fue de tu vida? Bueno, digamos que yo siempre estuve viviendo entre Río Grande, una finca que teníamos acá en apartado que se llamaba El Descanso, el barrio El Consejo. En Río Grande viví ya un poco adulto como hasta el 2004. En Ujú. el 2004 me vine definitivamente a vivir acá al municipio de apartado, pero también en ese tiempo vivía en Río Grande porque yo estudié desde tercero de primaria, estudié acá en apartado, primero en el colegio Alfonso López, después en la escuela integrada El Vélez y por último terminé el bachillerato en el José Celestino Muti, por allá, como en el año 2000, imagínate, ¿En el 2000? en el 2000, Súper. bastantes años. ¿Y dónde estudiaste administración? Bueno, administración, estudié en la Universidad de Antioquia, pero antes de estudiar administración, me presenté a la Universidad de Antioquia porque yo quería estudiar en ese entonces, porque yo trabajaba en una finca bananera, entonces yo quería estudiar los sábados una licenciatura en ciencias sociales. Entonces Ujú. la primera vez me presenté a ciencias sociales en la Universidad de Antioquia, no pasé, me faltó un puntico, en ese entonces el puntaje de corte era 53 puntos y yo saqué 1,74. Y la segunda vez me presenté, la primera opción fue ciencias sociales y la segunda opción fue tecnología en administración de empresas y pasé a tecnología en administración de empresas por allá en el año 2005. Posteriormente hice un reingresé a administración de empresas y terminé graduándome por allá en el año 2011, el 11 de noviembre del 2011 en Turbo. A Vidal se le ve mucho dando opiniones sobre la sociedad. ¿Eso te apasiona? Sí, lo que pasa es que a mí en el fondo, cuando era niño, mi abuelo era político, fue concejal de aquí apartado, Sí. Vidal Granados Calvo, y en varias ocasiones también fue concejal de Acandí. Entonces, crecí en ese entorno y me gustaba mucho como dar opiniones, plantear soluciones a los diferentes problemas. Entonces, me gusta como foguearme. Ya ahorita no lo hago mucho porque tengo restricciones. Uno como servidor público no puede opinar de ciertas cosas, pero Ujú. siempre me pareció muy chévere. Le tenía miedo a la radio, por cierto, a los micrófonos. Y recuerdo que un día me invitaron a un programa y en ese programa analizando estadísticas electorales y vaina. Entonces ahí me fui como enamorando de eso. Pero muy famoso, por cierto, porque constantemente se le escuchaba dando opinión sobre cualquier tema, sobre temas de accidentes, que eres súper bueno en los temas de accidente e inteligencia vial. ¿Dónde aprendiste ello y Ah, por qué te apasiona? bueno, ahí es importante contar que en el tema de los accidentes
tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Movilidad en el municipio de Portavo varios años. Ahí, pues, fui uno de los que formulé, creo que el único plan local de seguridad vial que han tenido en el municipio de Apartado. Evaluaba planes estratégicos de seguridad vial y aprendí un poquito de seguridad vial, pero realmente llegué al área de movilidad por ser infractor. Entonces, como infractor, por hacerle como oposición al municipio en ese entonces, porque me ponía en desacuerdo, porque siempre veía que inmovilizaban las motos y yo andaba sin SOA, sin tecnomecánica, no tenía licencia de conducción, entonces siempre haciendo como esa bulla porque los de la grúa se llevan a los de la moto y me llevan a mí, entonces como que en algún momento me llamaron, venga, está haciendo oposición allá y véngase para acá. Ah, o sea, como que te ayudo, te dejo acá para que ya, No, te pero, compraron, pero también te coincidió. compraron. No, no me compraron. Pero coincidió con algo porque estaba ya estudiando sociología en la Ujú. Universidad de Antioquia y entonces empecé a hacer un trabajo de tasas de mortalidad, de mortalidad, de accidentalidad y digamos que, por ejemplo, en Colombia, después de los homicidios, los accidentes de tránsito son la siguiente causa de muerte en el país y principalmente las motocicletas ocupan casi como un 54% en ese ítem. Entonces ese trabajo creo que le gustó al secretario de movilidad del entonces ¿Quién y me era? llamó, era Ricardo Camargo. Ricardo. Y entonces muy bacano uno en ese entonces, que ya uno se lo olvida pues, pero hablar del tema, las estadísticas de la movilidad, de muchas campañas que lanzamos en ese entonces, movilidad cero, Navidad cero, visión cero, unas campañas que uno no le presta atención, pero cuando uno mira que corrió el tiempo, digamos que una campaña es muy exitosa porque nosotros estamos en unos grupos a nivel nacional donde habían varios municipios y con frecuencia, digamos, felicitaban la campaña que nosotros hacíamos. Muy novedosa, muy creativa, campañas de comunicación, de radio. Y me sentaba en ese entonces con Luis Enrique Carvajal, que era el técnico en seguridad vial, a veces también con Hernán Álvarez. Ah, bueno, después tuvo como secretario Álvaro Salinas, que también fue, digamos, un gran apoyo y nos respaldaba en todo lo que hacíamos. Súper bueno, Alvarito. Sí, Álvaro, y entonces le daba como mucha autonomía y mostrando las cosas buenas de la Secretaría de Movilidad, la seguridad viable, que es la cara amable. Y en estos momentos, ¿qué piensa Vidal sobre ese entonces? ¿Andarías sin documentos o esta vez la pensarías dos veces? La ¿O pens- sigues en bicicleta? no, ya por ejemplo, creé el hábito porque trabajando en movilidad, pues uno aprendí que cuál es el activo más valioso mío, pues mi cabeza. Por Ujú. cierto que soy muy cabezón, entonces si uno no cuida su cabeza utilizando, por ejemplo, el casco, por ejemplo, yo ando en este momento ando en moto y entonces cuando voy con mis hijos, con mi mamá, se Ujú. ríen de mí porque yo ando despacio, entonces porque yo una vez tuve un pequeño accidente, entonces uno sabe que digamos que lo que siempre decimos en movilidad, entre la vida y la muerte en materia de movilidad hay una línea delgada y entonces uno conduce despacio, va con su casco porque uno sabe que después de 50 kilómetros por hora que tú vas en la moto, si te accidentas, te mueres. Si vas a 80 kilómetros, peor todavía. Entonces, si uno va a 30 kilómetros, tiene tiempo de 30 kilómetros por hora de reaccionar, de salvarse un poquito. Entonces yo ando despacio. Siempre me quedo mirando, por ejemplo, en las tardes, en las tardes, en las horas pico, viendo que la gente sale con un afán para la casa, como si la casa se fuera a ir de ahí. ¿Sí me entiendes? Entonces yo digo, y entonces estando ahí aprendí que es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Pero muchas veces uno, de pronto por ir a encontrarse con los seres queridos, con los hijos, uno va como con ese afán de llegar y abrazar a las ternuritas. No sé si te pasa, en mi caso es lo único que me llama. Y a veces el hambre. Pero no, pero lo que pasa es que Lili, que con el tiempo, digamos,
uno aprende que yo siempre digo, y con todos los familiares, yo le digo, es mejor, por ejemplo, a nosotros en la sociedad nos han enseñado algo de la puntualidad, que por cierto es muy importante, pero yo siempre digo, es mejor que llegues tarde a que no llegues nunca. Y Sí. entonces cuando los hijos míos, que ya son mayores de edad y andan en moto, siempre les digo, hey, conduce despacio, dale despacio, porque uno siempre corre el riesgo de morirse. Claro, desde que uno se monte en una motocicleta, un vehículo, un avión, siempre va a haber una posibilidad. Sí. Dios nos guarde siempre. Vidal, sociólogo y ahora estudiante de Derecho, ¿qué te hizo pensar en derechos? Bueno, realmente a mí nunca me llamó la atención el derecho. Pasó, digamos, algo muy curioso porque cuando me presenté a sociología, Mm, la Universidad de Antioquia ofreció sociología y derecho. Entonces yo cogí sociología de primera opción. Me acuerdo que ese día que presenté el examen me tocó al lado de Hamilton Vives, hoy secretario de Educación en ese Él entonces. estudió Derecho. Sí, él estudió Ok. derecho y yo me presenté a sociología. En ese entonces él era como concejal, pero no me llamaba la atención. Él pasó a derecho y yo pasé a sociología. Obtuvimos casi el mismo puntaje. Él estaba como detrás de mí. Yo dije, hey, ¿será que Hamilton me estaba cogiendo copia? Bueno, no sé, nunca le he preguntado, se me vino ahora. Pero bueno, quedamos con el mismo puntaje, pero resulta y pasa que mi mamá terminó el bachillerato como a los 65 años. ¡Qué linda! Y entonces ella quería presentar a la universidad, entonces dije, me voy a presentar, me inscribí al mismo tiempo para que me tocara con mi mamá. Ella se iba a presentar a Derecho, a Comunicación Social. Mi sobrina también quería presentarse a la Universidad de Antioquia. Y yo realmente iba a escoger de primera opción archivística. Dije, ve, voy a escoger archivística porque tiene un curso de inglés y es como una tecnología para aprovechar y estudiar inglés porque me sale más económico y como algo complementario. Mm, Y entonces me dice mi hermano, no, pero que estudia derecho, porque nosotros tenemos unos procesos de restitución de tierra. mm. Entonces él me dice, eso nos sirve para los procesos. Le digo, no, marica, perdón. Le digo, Tranquilo, tranquilo. yo no quiero ser abogado. No, 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 preséntate. Le digo, no. Y bueno, en el último momentico, le digo, bueno, voy a coger eso por ti. Bueno, la conclusión es que terminé pasando yo a la Universidad de Antioquia. No pasó mi mamá ni mi sobrina y entonces ahí yo, "Ay, ¿será que me matriculo?" Entonces yo le dije, no, pero la verdad que yo no quiero estudiar más. Y bueno, a última hora me dice, no, no, estudia. Y ahí vamos pues, acabamos de terminar el octavo semestre, ya vamos para el noveno semestre y bueno, vamos para adelante. Y aparte de eso, que me tocó un poquito duro porque me metí a hacer una especialización en gestión pública Ujú. en el semestre 2024-2 y 2025-1. Entonces fue muy duro porque empecé a ver 10 materias por semestre. Entonces, bastante duro, pero quería ser especialista antes de que termine la carrera de Derecho. Quiero hacer esta especialización porque estoy pensando, mirando a ver si inicio una maestría o algo. Digo, aquí a que termine Derecho, miro a ver si puedo complementar, termino una maestría o algo un poquito duro. Ya en este semestre quedé más liviano porque apenas estaba viendo como 4 materias, 5 materias, pero hubo unos semestres en que casi me rajaba en la universidad y entonces yo siempre he dicho que cuando yo he querido soy buen estudiante, pero digamos que cuando uno tiene varias carreras ya no es como la misma motivación, ¿cierto? Mm. Digamos que el derecho es muy importante, lo complementa mucho a uno como profesional. Hay personas que soñaron con ser profesional, pero digamos que ya yo soy administrador, ya yo soy sociólogo, me he enamorado del derecho, me apasiona el derecho administrativo, el derecho penal, que lo voy a empezar a ver ahora, el derecho laboral, pero digamos que no era mi sueño. Entonces,
lo veo como una carrera común y corriente a las demás. Digamos que en este momento de mi vida, digamos, una carrera más, una carrera menos, no me suma, pues no me suma. Pero así fue que yo terminé, digamos, estudiando derecho por accidente, realmente no por gusto, pero, pero eso es una muestra para decir algo que a veces uno quiere unas cosas y la vida quiere algo para ti. Entonces yo Sí. siempre digo que en mi vida yo siempre me he dejado llevar. Hay que dejarse llevar porque uno es muy reacio. Yo te contaba, yo me acuerdo un 25 de octubre del año 2015, Edward me invitó a un programa de radio. Yo he sido muy bueno para escribir en esos tiempos, columnas de opinión, en esos tiempos que no se escribía con IA, sino que era así a mente y la mano, el computador. Y entonces, como uno es bueno escribiendo, entonces él me invitaba para radio y yo con un poco de miedo. Y ese día fui y sin querer, y fue un programa muy exitoso. Y gracias a eso, pues yo me ponía a ver, me pude ganar un poco de contratos en la alcaldía del 2015 al 2019, incluso años después. Esos que no tenía proyectado, que no tenía planillado en mi vida, como son las comunicaciones, me sirvió mucho en ese tiempo que fui contratista. Entonces, por eso yo digo siempre, hay que dejarse llevar porque a veces yo quiero algo y la vida quiere algo para mí. Y en eso que la vida quiere, te va bien. Entonces, yo pienso que si la vida me metió en derecho es por algo. Por algo será. Con Vidal se puede hablar de cualquier tipo de temas. Sobre el contrato del matrimonio. Contrato a término fijo. El contrato. Ah, no, el Ese es un contrato, tema. sí, ya me El olvidé. contrato de matrimonio a término fijo. A término fijo. Ah, ¿eso cómo es? En algún momento estaba organizando, digamos, una propuesta. De hecho, la mandé al Congreso y en esos días sacaron, yo mando muchas propuestas al Congreso y en esos días me respondieron, pero lo que salió fue como una ley donde aprobaban el divorcio como por, no me acuerdo, el divorcio, si tú te querías divorciar como de forma autónoma lo podías hacer, una causal de divorcio. Sola. Sí, Sí, aunque mi esposo no ah, quiere, pues yo solita me divorcio. eso, Quedó usted casado ajá, solo. que en ese entonces no se podía, ¿cierto? Entonces, pero digamos, yo decía, venga, un ejemplo, pues yo me puedo casar con Lili B, vamos a hacer un matrimonio a término fijo, nos casamos por 2 años con una única posibilidad de prórroga, porque la gran mayoría de matrimonios se acaban los primeros 2 años, entonces lo prorrogamos y si miramos, si dio resultados, seguimos definitivamente, o si no, ya lo dejamos así. Entonces, eso era como para evitarnos hacer esa liquidación de la sociedad conyugal. Ese era, digamos, el objetivo del matrimonio, porque tú sabes que empieza uno a partir, no es nada juntarse, sino, digamos, la separación, que media nevera, que media casa, y bueno, el serrucho. Ay, no. Entonces, era como establecer como una especie de cláusulas automáticas y bueno, el matrimonio a término fijo, el noviazgo por prestación de servicios. Hablamos mucho de eso en la universidad con el, Ven acá. ¿Cómo sería un noviazgo por prestación de servicios? con el abogado Mario López. No, lo que pasa, Lili, es que digamos que realmente nosotros en la sociedad romantizamos mucho las cosas y Sí. realmente el matrimonio es un contrato, ¿cierto? Sí. Y el noviazgo por prestación de servicios también. Entonces yo digo, Es decir, que yo podría tener 3 novios a sí, la vez. bueno, yo no lo mencioné así, pero podíamos decir, bueno, Claro, así como uno obtiene varios contratos, mira, no sé cómo me hace, como obtiene uno contratos por prestación de servicios, contratos laborales, pues sí, puede bueno, trabajar en eso. varias empresas. Un ejemplo, bueno, Lili, ¿Quién quita que no? vamos a ser novios por 3 meses. Mm. Establecemos estos y estos compromisos. Se miran los beneficios para cada uno y, ¿sí me entiendes? Mm. Porque digamos que a veces hay analizamos, ¿no? Entonces, digamos, una relación desproporcionada. El man tiene mucha plata y la muchacha no gana nada,
¿cierto? Entonces, digamos que en la práctica eso se da. Digamos que no sea como un contrato, pero sí el man le pasa algo La liga. a la liga, a la pareja. Entonces uno dice, ve, qué bueno que estuviera formalizado o esta situación que para algunas personas está bastante complicada. Ven, vamos a ser novios, vamos a vivir tanto tiempo juntos. Eso se buscaba con el noviazgo por prestación de servicio y el matrimonio, digamos, a término fijo. Por ejemplo, cuando uno vive en ciudad, que los costos de vivir en ciudad son muy altos, entonces uno dice, bueno, vamos a tener un noviazgo por prestación de servicio o un matrimonio a término fijo, asumimos los gastos entre los dos, miramos a qué Yo no tenemos derecho. puedo. Buena idea. Hay que apoyar esa ley. Pero Sí, después no te estés quejando. "Uy, es que me conseguí una chica y tenía 3 contratos." no, sabe que, bueno, eso pasa que los hombres hoy son muy sanos, pero había un estudio reciente que decía que cada mujer soltera tenía aproximadamente 6 parejas. Mm, Entonces, y uno de hombre, ¿Cuántos? ni una o una sola. Ah, sí, cómo no. Entonces, ¿Cómo no? jodida la cosa. Bueno, molestas, bromeas mucho con el tema de que vas a ser el futuro alcalde de Río Grande. ¿Cómo visualizas a Río Grande, esas tierras que te vio crecer? Bueno, digamos que afortunadamente, digamos, en buena hora siempre me gusta pues como tomar del pelo, pero siempre como esa aspiración, ese sentir que Río Grande fuera como, se convierta en una localidad de turbo que pueda tener un alcalde menor, que seguramente ya no seré yo, podría ser otra persona, pero uno lo ve desde el punto de vista económico porque eso va a representar más ingresos para el municipio. En algún momento este año hablaba con el secretario de planeación de Turbo, creo que se llama Edison Carrillo, que creo que es el alcalde encargado de la única localidad que tiene Turbo, que hace parte de Nueva Colonia, Curulao, Río Grande. Entonces él dice que una de las ventajas de ser localidad es que de una vez son una cantidad de millones, podían ser 5.000 millones, pero mi sentir, como hacer campaña política en ese entonces, es que ser alcalde es muy difícil porque Sí, total. hacer campaña es difícil, los votos son muy costosos. Entonces yo decía, la única forma de yo ser alcalde algún día es que Río Grande sea municipio, que sea localidad y que yo sea el alcalde menor. Entonces, Río Grande es un pueblo que me visualizo, ojalá con todas sus callecitas pavimentadas, ojalá que esas personas que viven a la orilla del río que siempre son afectadas por la inundación pudieran ser reubicadas, porque digamos que Río Grande, como gran parte de muchos territorios aquí en Urabá, creció a punta de pura invasión y creció de forma desordenada. Entonces, ojalá que se pudiera hacer, digamos, un trabajo interesante con el río, tener como más zonas de esparcimiento y cosas así, porque digamos que cuando uno está en Río Grande, decíamos nosotros en ese entonces que uno en Río Grande no tenía futuro porque estábamos rodeados de bananera, de puro banano, y lo único que había era discotecas para tomar licor los fines de semana, ¿cierto? Decíamos en ese entonces, pero me acuerdo que tuvimos la oportunidad de hacer un proceso juvenil, creamos un grupo juvenil, llegamos a tener como 150 personas, mi hermano y yo, y me acuerdo que siempre motivamos que los jóvenes estudiaran y nosotros nos vinimos de Río Grande, los muchachos siguieron en ese grupo juvenil y muchas de esas personas que están con nosotros nos reuníamos todos los martes, terminaron yendo al SENA, terminaron yendo a la universidad. Entonces uno dice, a medida que las ciudades van creciendo, uno dice, ya uno no quiere estar como en apartado, sino que quiere ir para un pueblito. Mm, Entonces uno dice, qué bueno que la calidad de vida mejore en materia de servicios públicos, en sí. materia de saneamiento básico, centro de salud, que mejoren los colegios. Bueno, es lo que piensa Vidal, es lo que nos comparte. Otro secreto que le tengo a Vidal por acá. Fanático número 1
del Binomio de Oro con Rafael Orozco. ¿Qué piensas del homenaje de oro que hizo el del Dayan hace poquito? ¿Ya te lo escuchaste? Uy, sí, estaba escuchando, de hecho, con un compañero de trabajo, estábamos, yo le decía, yo le digo, no, no, y aparte de eso, pero te cuento que Rafael Orozco tiene un sobrino, Mm, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, no me acuerdo cómo se llama. Él canta las canciones de Rafael Orozco, pero yo que crecí con esos long play así como tú los tienes, mi mamá tenía muchos long play, como 300 long play en la casa. poquito. Y entonces escuchaba esas canciones, yo digo, no es lo mismo. Yo pienso que hay cantantes como Jesús Manuel, como Rafael Orozco, que cualquiera no le da como para No, imitarlo, no es lo mismo. Es como, por ejemplo, tú escuchas a Rafa Pérez cantando algunas canciones, le va bien, pero cuando canta una de Jesús Manuel o de los una de diablitos, los Diablitos, una de Rafael Orozco, y yo prefiero escuchar siempre el a Rafael auténtico. Orozco, el original, que escuchar las copias. O sea que no te gusta mucho Para nada, el- digamos que yo soy seguidor, yo era seguidor porque mi mamá quería mucho a Rafael Orozco, entonces como uno es apegado a la mamá, uno crece con eso, Mm, entonces mi mamá no acepta que otra persona cante una canción de Rafael Orozco porque uno dice, o sea, era un cantante muy completo, sí. melodía, Y lírica, tenía unos coros muy y bonitos unos también. coros muy bonitos y le metía su son, su bailecito, bien Claro. chévere. Bueno, yo me escuché todas las 17 canciones, hay dos que me encantan, una de ellas es Cómo adorarte menos, hermosa, hermosa, y la otra, Cómo te quiero, cómo te hablo, cómo te quiero. Te cuento, Lili, que yo, por ejemplo, yo cuando estaba pequeño quería ser cantante, pero Mm. la voz no me daba, entonces no me daba para cantar nada, entonces me fui y quedé compositor. Yo tuve la oportunidad de componer varias canciones, pero Sí. como componer era difícil, bueno, una de las canciones que grabé, me acuerdo en ese entonces con el desaparecido Alejo Pino, no sé Mm, si lo conociste, no. una canción que se llama La Martina, esa la compuse yo. Teníamos una canción también que iba a ser un éxito nacional. En ese entonces había un acordeonero que se llamaba Goyo y la montamos y en su estilo sabanero se llamaba Medida de Prevención. Y entonces, pero no la grabamos nunca, esa vez salió La Martina, que vámonos para La Martina, decía la canción, porque entonces él me dice que como él era más popular que yo, Mm. que le diera los derechos de autor, que bueno, al final no sacamos nada. Entonces, como vi que ese mundo de escribir canciones era complicado, entonces me dediqué a escribir columnas de opinión. Entonces, ahí me volví columnista un tiempo y yo me acuerdo que por allá, como desde el... Ah, bueno, yo inicié realmente desde el colegio. Mm. Desde que estaba en el colegio, en el Mutis, había un periódico y yo escribía en el periódico. Y cuando sale, posteriormente me graduó en la Universidad de Antioquia, creo que escribí como 2 o 3 veces en el periódico Alma Mater. Después escribí una columna de opinión hablé con Adela Torre, me ayudó, en el periódico de Sol a Sol, contando pues mi historia cuando yo me gradué de la Universidad de Antioquia como tecnólogo, porque yo terminé graduándome con honores, me destaqué, digamos, a nivel nacional en las pruebas de CAES o Isaber Pro. Ocupé el 10.º puesto. Entonces yo conté mi historia porque en ese entonces yo era trabajador bananero y entonces esa historia motivó como a muchas personas a estudiar y me gustó mucho eso escribir. Después, posteriormente, salió la Chiva de Urabá y entonces yo pedía como un El chancecito ahí chancecito. y entonces coincide por allá en el 2000, estudiaba en Turbo, la Universidad de Turbo se inundaba y en ese entonces sacamos una primera columna de opinión, eso gustó mucho, entonces me parecía muy bacano eso de escribir, me acordaba del colegio y coincidió que en esos tiempos se llevaron a Jairo, el tiempo que estuvo Jairo Claro. detenido, entonces el columnista estrella de Jairo era Zambrano. Y entonces, como ya no estaba Jairo,
ya Zambrano como que habían veces no le prestaba atención a eso, o no sé. Entonces yo me le colaba con Mauricio. Entonces Mauricio me daba mis chancecitos, entonces yo sacaba mis columnas ahí de vez en cuando, y entonces, por ejemplo, mi hermano que era vendedor y se recorría todo Urabá y se parece conmigo, entonces pasaba que le decían a él, le decían, Vidal, me gustó mucho esa columna. Entonces, escribí muchas columnas en diferentes medios de comunicación, el colombiano, diferentes medios en las dos orillas, en Sinergia Informativa, para otros medios he aportado, digamos, insumos, y muy bacano eso como de escribir, de estar generando opinión, de estar influenciando, aunque ya no lo hago. Y ya ahora es muy difícil porque con las IAs, entonces Cualquiera escribe. cualquiera escribe, y entonces Bueno, es nuestro invitado en el día de hoy, quien ya hizo su primera columna para Actualidad con Prestigio. así es, así es. Vidal, muchísimas gracias por acompañarnos a este podcast. Te deseamos un feliz 2026. Muchas gracias, Lilibet, igualmente para ti, para todas las personas de tu audiencia y para todos los del equipo, y que cosechen muchos, pero muchos éxitos en el 2026. Los felicito por este programa tan bonito que tienen y por ese crecimiento tan importante y por ese espacio que se están ganando en los medios de comunicación. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde que esto es Historias con Prestigio, porque cada voz merece ser escuchada. Yo soy Lilibet Palacios, síguenos en nuestras redes sociales, nos consigues en YouTube, Facebook e Instagram. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en un próximo podcast.